Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo de Conexiones. Hoy tenemos a Fermi, una invitada muy especial. Nos va a estar hablando de un montón de cosas muy interesantes. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien y encantadísima de estar aquí hoy contigo. Muchas gracias por venirte por aquí, por acercarte aquí al estudio. Que me decías, ostras, pues es que, jolín, pero es que es como un estudio de grabación, ¿no? Es como Total. esto. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí. Quiero que sepas que has sido como de las personas más nombradas en los otros podcasts. Por algo será. Muchas personas les interesa aprender de ti. Eres formadora en aceites esenciales. Que, bueno, ahora nos vas a explicar un poquito de tu carrera. Y nada, ¿cómo estás? Muy bien, como he dicho, encantada y te agradezco muchísimo la invitación, Raúl. De verdad es un placer. Y no sé, con expectativas a ver de qué va a ir la charla de hoy. Porque, sí, no me has querido... No, porque un poquito, siempre las charlas, pues imagínate que tuvieras que cuando quieres hablar con alguien le condicionaras de lo que tienes que hablar. Pero sí un poquito, pues lógicamente, pues conocerte, conocer tu carrera profesional, tu visión emocional y también todos los procesos de mejora continua que tú has ido llevando en la vida, ¿no? Porque eres una mujer, que ahora, pues... nos puedes ir contando también un poquito, ¿no? Y me gustaría, pues eso, empezar por comentar que eres química, que has tenido una carrera muy larga en la Universidad Autónoma, y ahora nos explicarás también un poquito, si quieres, con detalles, para que te conozcamos más. Y estás muy relacionada en el mundo de las formaciones, del asesoramiento de aceites esenciales y todo el tema emocional. Bueno, cuéntame, ¿cómo te definirías? Uy, una apasionada de los aceites esenciales. Sí. Y sobre todo lo que a mí me gustaría muchísimo, que es uno de los donde he puesto yo foco, es en ayudar a las personas a usar correctamente los aceites esenciales. Eso es una de las ideas que tengo principalmente en mi mente, y ayudar, pues eso, a saber elegir cómo utilizarlos y ayudarles en el camino para usarlos bien en su casa. Eso es muy, muy bonito, porque tiene la parte mágica de dar a conocer algo que otras personas no conocen, que a ti te entusiasma. Entonces así se producen muchas conexiones, pasan muchas cosas en esa situación, y aparte es una situación que tú ves una evolución también de las personas. Y luego dirías que también tú lo haces también porque tiene un impacto que tú consideras importante en el mundo, por lo menos en el entorno donde tú llegues a esas personas, a cambiar a nivel social también el uso terapéutico de las plantas o el uso de cualquier terapia para mejorar nuestra vida. Y Javi, que fue el invitado anterior, comentó una cosa muy, muy bonita que me gustó. Dice, las terapias no son una solución a todo, pero son un complemento a todo. Fíjate el calado de esa frase. La comparto al 100%, pero al 100%. Yo siempre digo que con las plantas medicinales, yo le llamo la medicina complementaria, pues es eso. Matiz de complemento, ¿verdad? Es una ayuda. Evidentemente nos puede permitir prevenir muchas cosas, pero no es, para mí no es sustitutivo, ¿vale? Personalmente, esa es mi opinión, no es sustitutivo, pero sí complementario. En muchas cosas, yo qué sé, en el día a día, porque fue así como fui entrando yo en la aromaterapia, en los aceites esenciales, usándolos yo personalmente, y viendo que, uy, en esto me ayuda, anda, en esto también, anda, en esto también. Y, por ejemplo, en ese momento mi hijo tenía 2 añitos, y una cosa que nos pasa a todas las mujeres cuando tenemos hijos es que pisamos mucho la farmacia. Si no hay que comprar una cosa, hay que comprar otra, y si no hay que comprar otra. Y de golpe y porrazo me di cuenta que cuando empecé a integrar los aceites esenciales en mi vida, pues que ya no iba tanto a la farmacia. Iba cuando tenía que ir, cuando había ido al médico y me había recetado una cosa. Pero aquello del comprar por comprar, lo arreglaba todo de una manera mucho más natural, mucho más holística, que se dice también, más respetuosa con el cuerpo. Me gustó mucho una entrevista que hiciste a Daniel, sí. No recuerdo su apellido. Daniel Custodio.
Justo yo que es una persona, bueno, es un erudito en la botánica. Bueno, claro, son de esas personas que escuchas hablar y es impresionante, aparte ilusiona mucho escucharle. Os animo a que vayáis a ver su entrevista, luego dejas por ahí nos dirás también tus redes sociales y todo eso. Y cómo el contacto con las plantas, ¿no? Ahora que estás volviendo un poco a la parte farmacológica que decías del uso terapéutico, medicinal, fitoterapéutico, medicinal, cómo él decía, y de hecho creo que había un seminario por ahí que era adaptativo, ¿no? Algo como adaptativo de las... Exacto. Es el uso adaptativo. No tenía una otra palabra que recuerdo que a ti también te sorprendió porque dijiste, ostras, pues es un concepto muy válido, ¿no? Porque las plantas al final es algo que adaptativo, ¿no? Que te regulan, que te equilibran. Te equilibran, te adaptan a ti, al momento que estás viviendo. Y es diferente para ti. Exacto. Que para mí. Puede ser por sexo, por edad, por circunstancias de la vida, por X. Son tan complejas, ¿no? Las plantas tienen tantas... Exacto. Lo que ayudan es al cuerpo a conseguir ese equilibrio natural, esa homeostasis, que permite a todos los sistemas del cuerpo trabajar equilibradamente entre ellos. Porque no se trata solo de ir a un sistema a otro sistema, se trata de que todos los sistemas trabajen bien entre ellos, en coordinado, ¿no? Y estas plantas adaptativas, que yo también hice un post justamente de eso en Instagram, porque fue un concepto que me llamó mucho la atención, y era que las plantas nos ayudaban a nosotros a adaptarnos. Por ejemplo, en momentos de mucho estrés, en momentos de mucha ansiedad, pues no es que te ponen un parche, sino que te ayudan a autorregularte y se llaman plantas adaptativas, que ellas se adaptan a ti. Uh-huh. Y me gustó muchísimo. Uh-huh. Y también hay un proceso de que nosotros nos tenemos también que adaptar, ¿no? a eso, ¿no? Sobre todo, entiendo a lo mejor cuando no las has usado nunca, y ahí estás tú ayudando a esas personas. Y yo creo que si por ejemplo, te hago una pregunta, a ver, desde la curiosidad más absoluta, si por ejemplo ya fueran muy conocidas las plantas, si fuera o el uso terapéutico, o como queramos llamar, de las plantas, ¿tú también te meterías con ahora o irías también a algo que todavía no has conocido porque quieres darlo a conocer? Es una pregunta, ¿eh? Sí, es como, te mueve algo tienes como algo que te sientes como, no sé, yo me siento como a veces, es egoísta, ¿no? Pero es como sentirte, pero es que me gusta hablar aquí en Conexiones, claro, ¿no? También hay un poco ese egoísmo, ¿no? También, y ese placer que te da presentar algo que la gente no conoce y tú conoces, y es como... Es que, bueno, más que egoísta, para mí egoísta. Era... En positivo, ¿eh? En positivo, sí. Yo ya sé lo que quieres decir. Desde el placer. Desde el placer. No, es totalmente. Placer. A mí me movió cuando empecé a usar los aceites esenciales en casa, vi los efectos y lo primero que pensé, la gente tiene que conocerlo. Esto no puede ser que lo conozca yo sola o 4 personas de mi entorno. Esto tiene que la gente que saber que existe y que la persona decida si la quiere usar o no, pero por lo menos conocerla. Porque si no la conoces, no la usarás, no irás a esa herramienta que tienes ahí a tu mano, que para mí es una joya, que yo ya no sé vivir sin aceites esenciales, en mi bolso está lleno de aceites esenciales. La gente simplemente lo tiene que conocer y a partir del conocimiento decidir si coge ese camino u otro. Uh-huh. ¿Y a ti te gusta darle un poquito en las narices a veces, ¿no? A las personas que, amarte con la base del rigor científico, del haber estudiado la carrera de química, que también por eso te iba un poco a si eres curiosa, porque entiendo, para estudiar la carrera de química, ¿no? También te movía también esa curiosidad, te he hecho como 2 preguntas mezcladas, ¿no? Pero me interesa saber un poquito el origen de, tú quieres, o sea, en tu carrera no dices, pues ahora hago química, por qué? ¿Por qué hice química? Sí, si hay un porqué a lo mejor es. Me voy a ir más atrás. Porque me has recordado una cosa de cuando yo era pequeña. Yo soy muy curiosa. Te iba a preguntar por tu infancia, te lo juro. Pero... Pues cuando yo era pequeñita, ¿vale? Yo soy la mayor de 3 hermanos y entre mi hermana y yo nos llevamos muy poquito. Uh-huh. Entonces, cada vez que nos traían los reyes, venían 2 muñecas y mis reyes acabaron decidiendo que mis muñecas tenían que ser muy sencillitas. ¿Por qué? Porque yo me entretenía a abrirlas para ver cómo funcionaban por dentro.
O sea, si la muñeca yo le daba de comer y luego hacía sus necesidades, yo tenía que abrir la muñeca porque hacía eso. O si la muñeca andaba, yo la destripaba para saber por qué andaba. Entonces al final acabaron los reyes, a mi hermana le traían las muñecas bonitas que andaban, que hacían cositas. Con sus vestidos. Con sus cositas, y a mí las más sencillitas para evitar que las rompiera, para verlas por dentro. O sea que esa curiosidad, ¿no? De ver qué hay dentro de lo que no se ve. Exacto. Al final la química, ¿no? Eso, de ahí empecé, pues siempre me ha gustado, pues curiosidad, ver por qué funciona eso. Eso sí me ha llamado mucho la atención. Me cuesta muchísimo quedarme con datos, soy una persona que se me olvida mucho los datos. El otro día lo hablaba con una amiga, justamente eso. Estudio muchas cosas, sé muchas cosas, a la que entiendo el por qué se me queda, pero cuando tengo que los nombres y las cosas se me olvidan. Pero tengo claro mucho, dónde ir a buscarlo. Exacto. Y hoy en día pues no hay excusa para datos que se te puedan olvidar, irlos a buscar. No. Y esa es la parte positiva de la tecnología, ¿no? Que hace, es nuestra... Bueno, ahora mismo ya tenemos todos un chip. Dicen, no, es que acabaremos con un chip dentro. El chip ya lo llevas. O sea, el chip es el teléfono lo llevas ya incorporado. O sea, decirme si no os pasa también, todo el mundo lo lleva incorporado. Pero bueno. Sí. Entonces por ahí nació tu curiosidad, por ahí se fueron como labrando, creando, formando, gestando todas esas ilusiones, esas curiosidades, y pues estudiaste la carrera de química. No tan rápido. He ido muy rápido. Vale, sigue, perdona. No tan rápido, sigue. Sino, supongo que por venir de una familia humilde, que eso también es una cosa que, no sé, de pequeña, pues el entorno que tienes, yo no veía la necesidad de estudiar una carrera. No tenía ninguna necesidad. Si en mi alrededor todo era gente maravillosa, grandes profesionales, y nadie tenía una carrera, yo no tenía esa necesidad. Por tanto, yo estudié en su momento una formación profesional que era la que había antes, de química. Y mi idea era pues estar en el laboratorio. Pero eso me llevó, cuando acabé esa formación profesional, a empezar a trabajar con 19 añitos en la autónoma. Y ahí sí fue donde crecí profesionalmente. Pues imagínate, con 19 años entrando a la universidad, claro. Era la trabajadora más joven del año, porque me acuerdo perfectamente de eso, porque había como una especie de ranking y me colocaron como la trabajadora más joven del año, 19 añitos, entre universitarios, que eran los estudiantes, los profesores de universidad. Pues ahí sí fue donde crecí, me profesionalicé en un tema que me apasionaba, que era el mundo de las radiaciones ionizantes, que a lo mismo hay gente que dice, perdona, pues sí, a mí la radioactividad, las alfas, las betas, las gammas, cómo funcionan, qué significa, por qué emiten, cómo te proteges, me gustó. Hay tanto detrás de las cosas pequeñas. Exacto. Increíble. Exacto, yo me iba al pequeñito, a cómo funcionaba eso. Y a lo largo de todos los años trabajando en la autónoma, yo me di cuenta que lo que más me gustaba era cuando yo ayudaba a los investigadores a montar sus proyectos de investigación y yo les asesoraba, les guiaba. Pues mira, en niveles de temas de seguridad. El cómo era él porque era el experto, pero... el de radiación, ¿no? El cómo, lo que iban a hacer era cosa suya, pero yo le ayudaba en temas de seguridad. Pues míralo así, montamos un laboratorio de esta forma... para que fuera algo más fiel al propósito del investigador, ¿no? Lógicamente tenías que entender ese proceso. Sí, pero... ¿Y dónde adaptabas la seguridad? La seguridad, sí, porque yo me dedicaba a eso, en ese proceso. Pero a mí el tú a tú, el estar sentado con la persona y ayudarle, asesorarle, me encantaba. A mí me gustaba el contacto humano. Y cada vez que... Eso es muy chulo, lo de ese contacto humano. Pero a la vez también contactabas con el propósito de la investigación. O sea, también tenía una parte que no necesariamente tenías... No necesariamente. Porque piensa que allí en la autónoma hay una gran variedad de investigadores haciendo cosas muy diferentes entre ellos, y lo mismo te venían del mismo departamento haciendo cosas distintas. Y yo asesoraba a tanto físicos como biólogos, como químicos, como veterinarios,
como geólogos en su investigación, que tenían que integrar las radiaciones de manera segura. Entiendo. Como ahora estoy integrando los aceites esenciales de manera segura. Es una conexión brutal, es una conexión brutal. Oye, muy bien traído, me ha gustado. Y ¿quieres que sigamos hablando de un poquito más de tu carrera? Y porque yo tengo curiosidad un poco para llegar al punto. Los estudios. Es que ahora te iba a preguntar ya más en cosas prácticas, ¿no? Para de día a día, ¿no? Que tú te encuentras que pueden estar frenando el conocimiento y el uso de los aceites esenciales, las plantas, etcétera, por la falta de conocimiento, por el miedo, ¿no? Pero nada, un poquito. Cuéntame, sigue contando tu carrera, que luego entraremos un poquito más al trapo de lo que son los aceites. No me quiero extender mucho, pero más que nada por si. Sí, porque son cosas que hay gente que no sabe, ¿eh? Claro, yo no lo sabía, nosotros nos conocemos de hace ya unos añitos. Unos añitos, sí. Y la verdad que esta parte no la conocía. Para mí es que el podcast, Conexiones, al final es una excusa que tengo pues para entrar como en más contacto con más personas, ¿no? También es como. A mí me gusta mucho pensar, ¿no? que también cuando tienes que hay. No quiero dármelas de interesante por este podcast, ¿no? Pero creo que hay una falta de conversaciones interesantes a veces en general con la gente, como que profundiza. Como está todo tan polarizado, como o eres de izquierdas o eres de derechas, o eres vegetariano o eres carnívoro, o eres machista o feminista, o eres antiplaneta. Hay Trump, anti-Trump, ¿sabes? Ya, y tanto. Está todo tan polarizado que cualquier pensamiento. Yo creo que la humildad para esto, a mí me ha traído mucha humildad, el ver diferentes maneras de entender las cosas, diferentes maneras y que yo mismo pueda haber estado viviendo desde diferentes maneras, de diferentes posiciones, ¿no? Y entonces, en este podcast Conexiones, pues para mí es como esa excusa, ¿no? Pues para poder tener este tipo de conversaciones que siempre me hubiera gustado tener o escuchar, ¿no? En algunos momentos de mi vida, ¿no? Entonces, para mí pues es un placer pues poder estar haciéndolo aquí ahora contigo y siempre me pierdo cuando empiezo a decir con estas cosas. Y hay una cosa que me gusta mucho decir, porque al final lo que todo esto nace de las dudas. Yo creo que las dudas es un jardín maravilloso, hablando de plantas, es un bonito jardín para crecer personalmente. Y cuando estamos hablando de tu carrera, también es tu crecimiento, ¿no? Todo nació de dudas, de resolución de dudas incómodas, a veces situaciones incómodas, porque entrar con 19 años... Sí, ¿Te sentiste cuidada? ¿Tuviste que pelearlo? Me sentí muy cuidada allí. Sí. Sí, allí muy bien. Además, era una... Siendo mujer, en un momento dado, depende cómo sea, no es tan fácil acceder. No. En este caso tuviste un... Yo es que, para empezar, es que tampoco quiero echarme flores, pero se había presentado mucha gente, entonces yo no me lo esperaba. Y luego cuando entré, es que el mundo es muy maravilloso, ¿sabes lo que pasa? Yo estudié química en FP y cuando acababas FP tenías que hacer un trabajo de fin de grado. Uh-huh. Bueno, en ese caso ya me dirás tú, con 18 años. Uh-huh. Pues yo lo elegí de radioactividad. O sea, así. Y lo hice de eso. Y luego voy, salgo del colegio y veo un anuncio, cuando antes mirábamos en la sección de anuncios trabajos, y vi que anunciaban un trabajo en la Autónoma en protección radiológica. Y yo, ¡ay! Si es eso justo que acabo de estudiar. Me presenté, saqué por lo visto la mejor nota de todos los que se presentaron, y mi jefa, porque yo tenía una jefa, mujer, por eso digo, yo estaba muy cuidada de ella más. ¿Consideras que tienes como una estrella, de alguna manera, o como algo que te guía, como una estrella que te cuida también? Sí. ¿Consideras afortunada en lo que es el...? Me considero muy afortunada. Sé que me he equivocado el muchísimo. Destino, y que, al igual que hay momentos que he vivido que no han sido nada agradables, yo seguramente también he metido la pata con esas otras personas y también les he hecho daño sin ser consciente. Es la vida, sí. Hay que asumirlo y ya está. Pero al final es crecimiento. Y pues mira, volviendo a esto, al final es eso, es que al final son los procesos, es que estamos, como te decía, muy acostumbrados a polarizar, ¿no? O eres bueno, o eres malo, o eres tal. Al final todos nos podemos ver en diferentes momentos y en diferentes conciencias y en diferentes maneras de hacer las cosas, equivocándonos o no. Por ejemplo, yo siempre digo, veo a lo mejor vídeos
de hace 3 meses y ese es el Raúl del presente juzgando al Raúl del pasado. Y es muy curioso porque nuestra memoria nos juega igual, ¿no? Es como... Y al final lo que tú has hecho en cada momento yo veo como que es una radiografía de quién eras tú en ese momento, pero no eres tú, o sea, eras tú en ese momento. En ese momento. Entonces, exacto. esa evolución, ¿no? Sí, esa evolución. Pues lo que te quería comentar de la carrera, que todo el mundo, lo normal es, sales del instituto, estudias la carrera, buscas trabajo. Pues no, yo salí del instituto, busqué trabajo y trabajando en la universidad vi, oye, si estas personas están estudiando la carrera y pueden, yo también. Totalmente. Yo también. Y entonces fue ahí donde me entró la curiosidad. Y yo mi carrera, como trabajaba en la Facultad de Ciencias, en ese momento no se podía estudiar en la Facultad de Ciencias. Sí, cosas de esas. Empecé a estudiar en la UNED, a distancia. Oh, te buscaste... Una alternativa. Y entonces, la carrera, que normalmente son 5 años, trabajando 8 horas diarias, más la carrera, pues yo me planteé, yo quiero estudiar en la carrera, son 5 años, yo no puedo hacer curso por año, no soy una... Hay gente que puede, yo no. Hay que asumir las posibilidades. Uh-huh. Digo, yo sé que puedo con la mitad, a mitad por año. Y pensé, ¡guau! 10 años. Digo, Fermi, ni lo pienses. Ni lo pienses. Son 10 años. Este año son 3 asignaturas. A tus 3 asignaturas. El año que viene son 3 asignaturas más. Tus 3 asignaturas. Y así fue donde pasito a pasito, al final acabé la carrera. Qué importante la visión del corto, del medio y del largo plazo, ¿verdad? Y tener el objetivo claro. Y esto nos trae mucho sobre el tema de emprendimiento, sobre cómo empezar cualquier cosa, ¿no? Muy importante. En el anterior podcast con Javi, él empezó los primeros meses, él explicaba, invito a que lo vayáis a verlo, no explicaba que estuvo los primeros meses sin ganar nada y le tenía que ayudar la familia de su expareja en ese momento. Uh-huh. Y ahora está ganando pues aproximadamente pues entre 150.000 y 200.000 euros anuales. Entonces, lo importante que es la ilusión. Mucho. La ilusión que tú tenías, la ilusión es lo que te dio soluciones a los problemas, no excusas. Que decimos lo que se dice siempre, ¿no? Que cuando las personas ponen excusas, al final es que hay una falta de ilusión, ¿no? Cuando uno tiene esa ilusión, los porqués, el cómo hacerlo, ya irá saliendo, ¿no? Sí, es un poquito eso. Y yo te veo una persona como muy positiva y luchadora y estás buscando siempre nuevos retos, ¿no? Y un poquito ahora como... Sí, eso es justamente lo que... En esa evolución. Esa evolución, pues ahora ya 29 años hace que empecé a trabajar en la universidad. Estuviste ahí muy unida, ¿no? Muy unida y muy centrada en la protección radiológica. Empecé siendo como la becaria, uh-huh. Acabé siendo la directora del departamento. Claro. Pero ahora mi corazón me pedía un cambio. Hace ya años que estaba yo gestando eso, que al principio no me lo creía y al final se va haciendo como más, se materializa y ahora ya sí que ya tomé la decisión de aparcar mi carrera en la protección radiológica y centrarme en el mundo de los aceites esenciales para acompañar a estas personas. Ahora entiendo que habrá sido una decisión difícil. Pues fue difícil tomarla, pero una vez que la tomas dices, por fin, ahora. Y no ha sido de golpe, no ha sido una cosa del... No, para nada. Fue como en la gota malaya del ¿y sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No te cierres. En mi mente era, no te cierres a otras oportunidades. Y poco a poco pues me di cuenta que mi mente se alejaba de ese trabajo diario que tenía, uh-huh. Y estaba constantemente deseando de acabar de aquello para llegar a mi casa y ponerme a hacer los aceites. Uh-huh. Y cuando ya vi que de los aceites se podía vivir, que podía también hacer carrera en ese otro sitio. Tener tu propia empresa. Desde la formación, desde el asesoramiento. Exacto. Digo, pues ¿por qué no? Desde el network marketing también con Jan Living. Sí, exacto. O sea, pues... Y ahí estoy, ahora tengo... Porque notaste que de alguna manera, me interesa este proceso, ¿no? Este proceso de dolor que te lleva a un parto, o sea, es como uh-huh. Un proceso, ¿no? De gestación, ¿no? Pero también a la vez como de muerte de tu Fermi del pasado, ¿no? Sí. Pero bueno, es un proceso. O sea, yo agradezco muchísimo, o sea,
todo lo aprendido en la universidad. Hay muchas personas, ¿no? que están en ese proceso de decir, jolín, no sé, ahora dejar esto para empezar. Es que eso, claro, trabajo fijo como funcionaria, no es que sea funcionaria, pero un trabajo fijo de casi 30 años y te vas a salir para ser autónoma y a lo desconocido. Pues sí, ¿por qué no lo puede probar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me quiero quedar con él y sí, yo quiero probarlo. Y ahí está, las preguntas que nos hacemos, en esas dudas que nos hacemos, está en ese jardín maravilloso, ¿no? De nuevos acontecimientos de la vida, nuevos ciclos, nuevas etapas. ¿Notas que eso también tiene relación con un crecimiento evolutivo como humana, ¿no? Como ser que está en este planeta, que va a dejar un impacto? ¿O eso del impacto, cómo lo vives tú? ¿Lo vives como una evolución tuya de tu una, si me permites decir un poco, no me gusta ser una mejor versión, porque todas son buenas, ¿no? O sea, que al final, ¿me entiendes un poco? O sea, es como una necesidad tuya de... Es una necesidad mía interna, del alma. O sea, es que me lo pide el cuerpo. Y yo cuando veo que estoy en un lugar donde ni fu ni fa, no soy una persona de trabajos, claro. No, claro. Necesito vidilla, como se suele decir. Hay una disonancia, ¿no? Dices, la Fermi... No, o sea, la Fermi que piensa, que siente, no es la que está ejecutando en ese orden, ¿no? Entonces hay una disonancia entre la ejecución y la parte emocional y mental, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paro técnico y también de avituallamiento. Vale. Y seguimos con tu siguiente fase, ¿no? De tu carrera, y un poquito nos vas a hablar de lo que estás haciendo ahora. De acuerdo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ya estamos de regreso después del paro. Qué chula tu historia, qué historia más bonita, la parte de infantil, la falta de cómo vas conectando con esa ilusión, ¿no? Por saber qué hay detrás de lo que vemos, ¿no? Y cómo te introdujiste ahí en la Universidad Autónoma, que entiendo que también te dio como ese contacto con científicos, ¿no? Ese hacer las cosas con rigor, ¿no? Sí. Y cómo pues llegaste a un punto que has aprendido todo lo que consideras que tú humanamente, emocionalmente, profesionalmente veías ahí, y cómo ahora estás vibrando de otra manera. Exacto. ¿Y cómo estás vibrando? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues poquito a poco. Primero me introduje en el mundo del network marketing sobre aceites esenciales. Ahí fue donde empecé a usar los aceites esenciales, donde vi los efectos que tenía, y donde ahí apareció la Fermi curiosa y tenía que investigar el porqué de todo eso. Porque que el network marketing simplemente es un modelo de negocio, como puede ser otro, pero detrás escondía toda la parte, ¿no? de dar a conocer, ¿no? Darte a conocer, exacto. Al principio, bueno, pues eso. Fue como una evolución orgánica. Primero lo usé yo, conmigo, con mi familia. Es automático, empiezas a hablar de hoy, mira esto que bien me ha ido, la gente empieza a interesarse, me di cuenta que no sabía explicar el porqué, pero que había un porqué, me puse a estudiar, primero por mi cuenta, estudiando, y curiosamente la vida me llevó a conocer a través de un profesor mío de la carrera a unos profesionales de la formación en temas de aromaterapia y de aceites esenciales y de plantas medicinales y fitoterapia, que estaban interesados en hacer cursos de formación a nivel universitario. Claro. Y te llegó justo en un momento también de mucha experiencia ya con los aceites, o sea, todo te ha ido llegando a ti. Por eso te decía que es como una estrella, ¿no? Como un destino que tienes. Sí, pero tienes que elegir ese camino, como digo yo. Tienes que dar el paso. Porque le has puesto mucho, si no, no se fijarían, ni si no, no te dirían que sí a las cosas, ¿no? Y entonces, yo creo que si tú sigues lo que te pide el corazón, poquito a poco se va despejando el camino, te van enseñando por dónde ir. Ahora que vas un poco mira, yo me veo con ahora, miedo, ¿eh? Pues sabes que me veo muy reflejada ahora que estás diciendo, y lo traigo porque sabes que siento que en mi vida, cuando yo estoy dando lo mejor de mí mismo, en ese momento, o sea, si tú estás manifestando lo mejor de ti, lo que tú sabes, todo se va presentando. Tú dirías que dentro de ese perfil tú tienes esa constante, ¿verdad? Desde pequeña, desde joven, ¿no? De dar lo mejor de ti, de estudiando, o sea, ser una persona aplicada, abierta en el conocer, en el...
en el mundo académico. Un poquito. Y el hecho de, pues eso, de seguir esa intuición, pero de una manera como orgánica, sin grandes, no sé, como grandes metas ni nada de eso, sino de una manera muy sencilla, ¿no? Con humildad. Pero he sido siempre, pero fíjate, si tú vas dando, porque yo te veo así, claro, yo te conozco más, ¿no? Un poco, hablo ya un poco condicionado porque es que tenemos una relación también de amistad. Y es que tú eres una persona que vas siempre dando lo mejor de ti. Eso es como una constante. Y no todos, a mí no me pasa eso. Yo es como que a veces tengo que lucho conmigo mismo. Bueno, claro, yo a lo mejor te estoy... Luego me dirás, no, oye, que no soy tan así, ¿no? Pero no sé, yo te veo así como una persona que siempre va dando lo mejor de ti, ¿sabes? Y creo que cuando haces eso se presentan muchas cosas. Esa es mi manera de sentir que tengo que hacer las cosas. Por ejemplo, cuando te metes en cualquier negocio, network marketing o el que sea, ¿no? Al principio pues te viene esa... Hay personas pues van a por el tema más económico. Pues yo no me sentía a gusto tan fijarme en el tema económico, sino más en el de aportar, en el dar, en el de ayudar, y indirectamente se venía reflejando como un ingreso económico. Y es ahí donde yo me siento cómoda. Y claro, es en el cuanto más ayudo, exacto, más gano. Más gano, es que es así. Así, pero aunque no crezca tan rápido como otras personas que van de otra manera. Bueno, pero eso es como todos los negocios, que puedes crecer a lo mejor en un momento dado. Me siento a gusto, pero vas dejando cadáveres por el camino. Sí. Esta es la gran diferencia. Y claro, cuando estamos hablando de ayudar a las personas, pues yo creo que hay como cosas que mueven de otra manera diferente, ¿no? Sí. Y de la misma manera que ahora mi segunda fase ha sido, al principio ayudaba a las personas a usar los aceites esenciales de mi entorno, de mi entorno cercano, los que a mí me venían y me pedían, y ahora a través de la formación me doy cuenta que puedo llegar a más gente que no tienen por qué hacer negocio conmigo, por decirlo de una manera, pero les puedo ayudar también a mejorar aún más su, ¿cómo te diría? Es que alguna vez lo hemos hablado, o sea, a nivel, todo lo que es las plantas medicinales y todo eso, yo digo que hay como una especie de nube negra por ahí que está deseando de que ocurra algo para atacar, ¿vale? Pero esto pasa con un montón de terapias lobbies, y medicinas, lobbies, exacto. Entonces, yo pienso, si todos sabemos usar bien los aceites esenciales, me da igual que estés conmigo, que seas de otra empresa, me da igual. Si todo el mundo utilizamos bien los aceites esenciales, no habrá ningún problema y no habrá dónde atacar. Claro. Y ganamos todos. Y es un crecimiento realmente sostenible, que Exacto. No tiene grandes subidas ni grandes bajadas, sino simplemente estás instaurando, cambiando la mentalidad, la educación de las personas para que al final algo que viene usándose miles de años, de los remedios de la abuela, el mundo de los indígenas, toda la sabiduría de miles y miles de años, como al final tiene unos conocimientos que no siempre también tiene un respaldo científico, porque no están estudiados, porque por diferentes motivos todavía no hemos llegado ahí, pero sí que hay un resultado en el uso. O sea, a través del uso, conocemos muchas cosas. Si me permites contextualizar un poquito a la gente que no te conoce tanto, al final tú saliste has decidido salir de tu carrera de 29 años en la Universidad Autónoma y estás con un emprendimiento. Entonces tú eres formadora conjunto con otras personas, mejor botánicos, también otros médicos, químicos, y estás haciendo formaciones a día de hoy. Entonces por eso hablas un poquito de tu misión, ¿no? Que tu misión al final lógicamente es alinear. Yo creo que lo mejor que podemos hacer los terapeutas o las personas que nos queremos dedicar a este tipo de emprendimientos es alinear a nivel económico y ser listos. O sea, es como, el marco es lo que tú has definido. Oye, mi marco es el dar a conocer cómo usar correctamente los aceites esenciales y esta es como misión. Y dentro de ese marco está cómo yo comercialmente sé estirar la línea perfectamente al máximo que pueda dentro de esa norma, pero al máximo para ganarme la vida y ganármela lo mejor posible. Porque eso además catapulta nuevos niveles de contacto, ¿no? Un poco están en esas formaciones. ¿Qué estás haciendo en ellas? Pues a través de un centro de investigación de la UPC,
o sea, que no es un... ¿Vale? La Universidad Politécnica de Cataluña es una de las... Te has ido a la otra Me he orilla. ido a la competencia. Bueno, el saber no tiene lugar. Entonces, de ahí me llamaron y me ofrecieron si quería participar en un proyecto de una creación de una escuela sobre aceites esenciales. Hemos empezado con aceites esenciales, sé que luego se abrirá a fitoterapia y a otras ramas. De hecho, en los cursos, que yo estoy en uno de ellos, que es de los más completos, ¿no? Sí. La fitoterapia está ahí movidísima. constantemente, ¿no? Constantemente, claro, fitoterapia es como utilizamos las plantas para terapia. Entonces, y los aceites esenciales es un extracto de estas plantas, o sea, es como una parte de la fitoterapia. Y una cosa que también decir, o sea, sí que hay evidencia científica de que funcionan. Quiero decir, los aceites esenciales se llevan utilizando a nivel medicinal y terapéutico hace mucho tiempo. Hay un montón de investigadores de todo el mundo que han hecho muchos estudios, unos con más rigor, otros con menos, hay de todo, pero tiene una buena base, quiero decir. Siempre digo esta frase, a mí me hace mucha gracia la gente que me dice, yo no creo en los aceites esenciales. Y yo, ¿cómo que no crees en los aceites esenciales? Para mí esa frase ya es vacía. Digo, es como decirme, no creo en un gelocatil, en una cosa de esas. Digo, los aceites esenciales tienen unos componentes químicos, estos componentes químicos tienen unas propiedades, estas propiedades las aprovecha tu cuerpo en un tema o en otro. Claro, no hay más. No son inocuos. No son inocuos. O sea, como cuando se extraen de la planta esos componentes, son componentes bioquímicos que producen un cambio en nuestro cuerpo. Yo creo que ahí tú cuando estás en esa Ahí época... es Es claro, y además esto se gestó un poquito en tu maternidad, en la maternidad tuya, que tuviste que acudir, ¿no? Buscar tantas respuestas a problemas. Sí. Y siendo química, dijiste, bueno, esto, o sea, ¿aquí qué hay? ¿No? Y por ahí, ¿no? Entraste... Sí, ahí fue donde entré, me formé como... ¿Validaste? Dijiste, ostras, aquí hay un rigor, ¿validaste? Aquí hay un rigor, sí. Aquí, no, esto es... creo o no creo, aquí hay un rigor, hay muchos años de estudios, hay mucha gente que lo lleva haciendo hace mucho tiempo, hay muchos muy buenos profesionales a nivel mundial del tema de los aceites esenciales y las plantas medicinales. Vamos a estudiar. Entonces empecé a estudiar primero por mi cuenta y luego por fin junto con el Centro de Investigación Cresca de la UPC y la empresa Movere, pues estamos haciendo estos cursos de formación sobre aceites esenciales, pero con rigor académico, con base científica, pero siempre con un punto de humildad increíble, abierto a todos los terapeutas. No son cursos universitarios para universitarios, son cursos abiertos para todo el mundo, porque queremos llevar ese rigor, ese buen hacer, esas buenas prácticas a todo el mundo, que no se quede para unos pocos. Por un lado, que no se utilicen de manera incorrecta. Exacto. Y por otro lado, que lo más incorrecto, le escucho al doctor Axel decir esta frase, bueno, tiene vídeos en inglés, ¿no? Pero está muy bien, puedes traducirlos, que dijo, el mayor peligro de los aceites esenciales es no utilizarlos. Totalmente bueno, de que es una acuerdo. frase, sí, ¿no? Pero me entiendes la frase para impactar un poco, pero para que entendamos también el hecho de que tú informes cómo utilizarlos bien, tiene la consecuencia, aparte que se utilicen bien, es que se utilicen más. Más, exacto. Porque el miedo paraliza. Sí. El miedo paraliza y no olvidemos que las plantas no son inocuas, los aceites esenciales en particular están muy concentrados, hay unos que son muy seguros, que los puedes utilizar con mucha libertad, pero hay otros que son más irritantes, tienes que utilizarlos con más cuidado, porque sus componentes, pues cuando entran dentro del cuerpo, pues hacen más trabajar al hígado o a los riñones o no sé qué, pues esos tienes que saber cuáles son. Pues todas estas cositas, pues si las sabes, las conoces, te permite tener mucha más libertad luego a la hora de utilizar los aceites esenciales, mucha más tranquilidad, y sobre todo la gente que se dedica profesionalmente a asesorar, pues asesorar con más tranquilidad de lo que aquello que le estás dando a esa persona o le estás aconsejando, pues está bien, no le va a hacer daño. Y ahí tú das toda esa formación teórica. Sí, y bueno, luego en la práctica. En la práctica,
Pues en la práctica. Cuando pues cualquier persona que nos esté escuchando dice, bueno, pues ahora voy a comprarme un aceite, ¿dónde los consigo? ¿Me los hago yo en casa? Uy, eso es una Porque pregunta. es la siguiente fase, ¿no? Porque, ¿cómo está el mercado de los aceites esenciales? Ahora mismo el mercado de aceites esenciales es un boom. Existen por todos los lados, pero igual que hay cosas muy buenas, hay cosas que no son tan buenas. Y has comentado una cosa que me ha hecho mucha gracia, que mucha gente me pregunta, y bueno, ¿y tú te haces tus aceites esenciales como eres química? Digo, ¿pero tú sabes lo que significa eso? Digo, no. O sea, eso requiere una infraestructura y unos años de trabajo brutales. Yo ahora mismo estoy utilizando unos aceites esenciales que son maravillosos, que llevan ya 28 años de recorrido en la empresa, y que me han dado unas garantías de calidad. Claro, ¿y por qué usas estos aceites de Aya Living y no otros? Porque ahí voy un poquito al tema de cómo está el mercado. Sí. O sea, no quería decir yo, pero lo voy a decir que está, en mi opinión, el mercado de los aceites esenciales está muy pervertido. Sí. Lo que decimos siempre las personas de nuestro sector, ¿no? Como ponemos el ejemplo con la lavanda, ¿verdad? Sí. Que se vende más lavanda de la que se produce. Exacto. Bueno, y aquí hay un decalaje. ¿Y este decalaje por qué es? Es toda la parte pues, sintética. Todo el mercado de añadir cosas. Es como decirte polo de fresa, pero ahí de fresa no lleva nada. No lleva nada, pues exactamente Es lo mismo. Entonces, lo mismo. no puede tener un uso. Sí, exacto. O sea, no puede ser que todo lleve lavanda, y no existe tanta lavanda en el mundo como para que hayan jabones, ambientadores, demás, ¿no? Es olor a lavanda. Ya se saben las composiciones de los aceites esenciales, eligen varios de los más destacados, los que le dan ese punto de olor, los mezclan y ahí tienes el toque de lavanda. Y te lo venden como lavanda, Te lo pero venden como lavanda y en realidad es sintética. ¿Y a nivel terapéutico? No tiene nada. O sea, el nivel terapéutico en los aceites esenciales para mí lo da la sinergia que tiene la propia planta. Quiero decir, la planta mientras ha ido creciendo, ha ido dentro de sí generando unos metabolitos, unos componentes que a la planta le ha ayudado. Ha ayudado a comunicarse, le ha ayudado a sobrevivir al frío, al calor, a las enfermedades, a las plagas, a todo eso. Y esos metabolitos de esa planta que se ha ido adaptando al medio es lo que nosotros cogemos, lo concentramos y lo ponemos en botecitos. Y a lo largo de todos los años se ha ido viendo pues qué propiedades tienen todos esos botecitos. Se vio a partir de las plantas y lo siguen haciendo los aceites esenciales con sus matices. Entonces, es esa sinergia maravillosa que se ha creado dentro de un ser vivo como es la planta, la que nos ayuda a nosotros como seres vivos a equilibrarnos. Eso no lo consigue en un laboratorio sintetizando una molécula a otra y juntándolas. Además, cuando se extrae el aceite esencial, no hay ni un componente ni dos, hay cientos. Y incluso esos que hay tan poquita cantidad son importantes porque dan ese plus al efecto que nos dan a nuestro cuerpo. Yo, como digo siempre, entre ellos se equilibran y lo mismo sí que tienen componentes que separados son un poco irritantes, pero dentro de la planta, con el equilibrio de las otras moléculas, se compaginan para que no nos haga daño, al revés, nos equilibre por dentro. Y eso es imposible de que eso se haga en un laboratorio. Esa magia que tiene la planta, porque además no solo nos... aunque yo sea química, yo miro el cuerpo como un todo y hay toda esa parte física, molecular, lo que quieras, pero luego está la emocional y luego está la vibracional. Y en un punto que no hemos hablado es que a mí la emocional es una de las que más me impactó porque esa no me la esperaba. Quiero decir, en mi mente racional, química, empecé a estudiar los aceites esenciales y entendía perfectamente, como te he dicho, esta molécula pues hace esto, esta otra, juntas todas estas moléculas, entre ellas se compensan, entran en el cuerpo y te ayudan a equilibrar el sistema nervioso, te ayuda a equilibrar este otro sistema, te está más tranquilo, que la piel se... Mil cosas. Pero a nivel emocional no me lo esperaba yo que fuesen tan potentes.
Súper interesante el uso de los aceites esenciales. Es muy amplio. Mucho. Estamos hablando de que, y el matiz, ¿no?, que hemos hecho antes, ¿no?, del origen de dónde viene este aceite, porque así que encuentro esa parte de gran pregunta que se puede hacer las personas, decir, bueno, pues yo voy, pues cojo este aceite esencial o me lo hago yo en casa incluso a veces los que venden como tal no lo son, es como una perversión, ¿no? Sí. Y si todo eso está bien, y lo que te llega a tu casa realmente, pues es menta, pues es naranja o es el aceite esencial que tengas, como pues sí que tiene esa parte que impacta en nuestro cuerpo, que hemos dicho que no es inocua. Y entiendo que los aceites esenciales tienen una parte sensorial que nos entra por nuestro sentido del olfato, y es donde afecta, entiendo, también a nuestras emociones, como cuando tú te pones una canción con violines, ¿no?, y te pones a llorar o tal, o te ponen una canción con tambores y te motivas, ¿no? Sí. Entonces es como somos emocionales, vibramos, la música es vibración, Sí. los aceites también hay vibración. Hay vibración. Y entonces cómo los aceites nos acompañan en nuestro mundo emocional. Me he estado viendo un vídeo tuyo que se llama Mochila Emocional, sobre tu mochila emocional. Y en este podcast ya has sido protagonista sin estar en él, porque en la entrevista que hicimos con él, y que os recomiendo que vayáis a ver, que está súper bien, estuvimos hablando de ti, y una de las cosas era la parte del viaje feelings, ¿no? De la parte emocional que tanto tú dices, y cómo al final la parte emocional son percepciones, son desde nuestra... Hay varias cosas, ¿no?, que conforman nuestra identidad emocional, que es desde, bueno, pues nuestra historia, nuestro pasado, nuestra construcción desde que somos pequeños, ¿no?, hasta la personita que somos ahora, y cómo entendemos el mundo y cómo sentimos, ¿no?, y cómo percibimos el mundo, ¿no?, a través de nuestros sentidos. Una de las cosas que decíamos, que tú ponías de ejemplo en una de las formaciones que tú das, que al final, para el tema de aceites esenciales en el mundo emocional también, que primero hay que entender cómo percibimos nosotros el mundo para luego entender cómo nosotros ese pensamiento lo transformamos en emociones, y cómo tú ponías ejemplos de que la vista nos engaña. Sí, de que la vista nos engaña, que si, por ejemplo, y lo del rellenar los huecos. Rellenar los huecos. Como el cerebro rellena huecos. O sea, tú puedes estar viendo una palabra medio borrada y... Construyes la palabra entera. Y tú construyes la palabra entera, sí. Sí. Y no está. Increíble, por ejemplo, ves algo y dices, no, esto son blanco y ese es negro. No, todo está pintado de color gris, y lo estás viendo unos blancos y otros negros, y dices, ¿cómo es posible? Y es que el entorno tiene tanta información, y al final nuestros sentidos absorben la información que son capaces de, los kilobytes que somos capaces de procesar. Y al final nuestro cerebro, para procesar eso, se tiene que inventar realidades, y muchas veces, de manera, pues ya que está construida así, la bioorganización nuestra del cerebro y cómo está todo, pero también a nivel emocional de cómo construimos, ¿no?, nuestro pasado, nuestro presente, y muchos de los dolores del presente, ¿no?, que estuvimos hablando también, son por cosas del pasado. Exacto. Y cómo los aceites esenciales te remueven ahí. Todo esto era para decirte que sí, me pareció también increíble cuando estudiando los aceites esenciales descubrí que a través del olfato nos va a nuestro... Dime si me equivoco, porque aquí sí que tú me puedes ayudar. A nuestro sistema nervioso, y cómo ahí pues movemos cosas. Y luego, aparte, los aceites esenciales tienen esa otra parte increíble, que las moléculas son tan pequeñitas, ¿no?, que son capaces de atravesar nuestra barrera. Esto me lo vas a decir. Hematoencefal... ¡Ay! Ahora no me ha salido a mí. Da igual. Lo buscamos como... Siempre me trabo en esta palabra. Mira, además te has librado, porque has empezado diciendo, yo soy muy mala recordando cosas, lo que sí que me lo entiendo. O sea, al final tenemos en el cerebro, para que lo entiendan las personas, ¿no?, tenemos como una barrera que muchos medicamentos tienen... la industria farmacéutica tiene un montón de problemas cuando tienen que crear fármacos, porque hay muchos que serían ideales para tratar X cosa, pero no atraviesan esta barrera. Esta barrera es la barrera que protege el cerebro. Y básicamente que estas son moléculas muy chiquitinas y son capaces de atravesarla. Cuando nosotros cuando nosotros integramos en nuestro cuerpo los aceites esenciales, las moléculas de los aceites esenciales, y ahora hablo más a nivel emocional, pueden venir por varias vías.
te puede venir por el nivel olfativo, que es cuando hueles, conecta con los receptores olfativos que tenemos aquí, que son unas terminaciones nerviosas muy chiquitinas, que es la que lleva la información directamente al sistema límbico. O cuando olemos, se va a los pulmones, de los pulmones a la sangre, y la sangre se reparte, que al final acaba yendo también al sistema nervioso y por la barrera hematoencefálica o algo así, llega y es capaz de atravesar ese filtro que tiene el cerebro para protegerse y llegar al sistema nervioso. Quiero decir, cuando tenemos problemas, por ejemplo, para oler algo, que ahora hay, por desgracia, muchas personas que pierden el olfato o más o menos grado. Sí, es increíble, sí. ¿Vale? El COVID es uno de los efectos, además, en algunos casos persistente. Sí. Conozco una persona que la ha tenido varios meses y otra persona que todavía no la ha recuperado. Pues que una de las primeras preguntas que siempre me hacen, ¿y si no huelo, me hacen efecto? Sí que hacen efecto los aceites esenciales porque no tienen solo una vía de entrada, tienen estas dos que te he comentado y llegan también al cerebro, o sea, tanto por un lado como por el otro. Pero en el bulbo olfatorio, más que nada, lo que nos vienen son esos recuerdos. Entonces, puede ser que los olores están muy vinculados a recuerdos de sucesos que han pasado a lo largo de nuestra vida. Y esa parte puede ser que estas personas la pierdan, pero la parte bioquímica del sistema nervioso, de la relajación y todo eso se mantiene. Y además, no solo hay receptores olfativos en la nariz, los hay en muchos otros órganos que hay repartidos por el cuerpo. Entonces también entran por esas vías de acceso. Wow. ¿Vale? No solo están aquí. No solo están ahí. Están ahí, en el estómago y en el corazón, ahí en otros lugares del cuerpo hay receptores olfativos que también hacen que ayuden a llegar increíble. al cerebro. Es increíble. Es que es una pasada, es apasionante, ¿no? Sí, dan ganas de, o sea, me abre el apetito para conocer todavía más, ¿no? de este apasionante mundo. Yo creo que es que además es como un recurso tan bonito que tenemos a la mano y simplemente, pues como decíamos antes, ¿no? Un poquito es es que no son una solución a todo, pero son un complemento a todo y saber aprender a utilizarlos y ahí estás tú, ¿no? Dando caña en eso. Exacto, y es que a nivel emocional las emociones es la raíz de todo. Lo que nos pasa es, en el fondo, tiene un trasfondo emocional. Entonces, si tú ayudas a que tus emociones se equilibren, indirectamente, también haces que a nivel físico estés mejor. Claro. Lo que decimos, por ejemplo, es que me ha pasado algo, se me ha cerrado el estómago. Sí. Es que el estómago y en el sistema digestivo, tengo entendido, porque no sé, yo todo esto que digo siempre lo escucho de algún médico, que esto pues lo escucho de algún médico. Una de las partes más importantes del sistema inmune, que el sistema inmune está compuesto por muchas cosas, por muchas partes, empieza nuestro intestino. Entonces, wow, o sea, si yo por nervios, por miedo, se me cierra el estómago, todo el sistema digestivo se contrae, está nervioso. Sí, al final acaba somatiza. Exacto, esos nervios se somatizan en un dolor. Yo tengo una relación muy extraña con este tema de la somatización y al final he tenido que claudicar mi falta de humildad, ¿no? Porque siempre yo he pensado, no, pues como que yo controlo mi propia salud. Y de alguna manera sí que es cierto que, entiéndeme, ¿no? Que tú controlas tu cuerpo y a veces por estrés, por situaciones de la vida, por cosas, he notado, y esto lo he hablado con mi terapeuta, he notado como yo perdía el control de mi propio cuerpo, ¿no? Y llegaba a somatizar cosas por temas emocionales. Exacto. Entonces, como somos un todo, como al final hay que aprender, ¿no? Totalmente. Y estar conectados con nuestra parte. Por eso yo digo siempre me gusta lo de volver al centro. Exacto. ¿Sabes? Y los aceites esenciales nos pueden ayudar muchísimo y a nivel emocional, quiero decir, como está también estudiado, o sea, no es que los aceites esenciales influyen a nivel emocional, hay un montón de estudios, incluso a nivel molecular, esta molécula, esta otra y esta otra, unas moléculas lo que hacen es activar ciertos neurotransmisores que lo que nos hacen es espabilarnos, activarnos, otros nos relajan,
otros nos llevan... Y estos cambios de estado nos ayuda al sistema nervioso a regularse. Si tú, por ejemplo, estás muy nervioso... ¿Qué dices de la homeostasis, no? Sí, la homeostasis. Si tú estás muy nervioso, pues te ayuda al regular, lo que hace es que te baja. Si tú estás muy apagado, muy apático, te lo regula y te coloca en el centro. Además, a nivel de diagnóstico médico, las principales dolencias siempre es el estrés, bueno, son emocionales, o sea, el motivo de baja es motivos emocionales. Estrés, ansiedad. Ansiedad. Y de ahí, pues, todos los médicos, pues hoy en día ya lo puedes escuchar como a Mario Alonso Puig y otras personas, ¿no?, que saben un montón de esto, que están muy cualificadas, que hablan precisamente de todo el mundo emocional para equilibrar la parte personal. Vamos a aprovechar que nos han llamado para hacer el paro, además estamos a la media horita. Vale. Bueno, después de un pequeño paro técnico, ahora tenemos público. Está aquí tu pequeño, tu marido. Muy buenas. Siempre nos gusta, siempre viene a ver, muy buenas. Y nada, vamos a hacer este último corte y nada, hemos estado hablando así un poquito, siempre hablamos un poquito con cámaras apagadas, cosas que se pueden decir, cosas que no. Pero, oye, estás en este proceso, has dejado la Universidad Autónoma, estás colaborando y estás trabajando con otra universidad dando formaciones como asesora también de aceites esenciales, revelando un poquito esas cosas que nos van a ayudar a utilizarlos de una manera segura, que es como tu fijación, y también darlos a conocer porque es que tienen una base científica y tienen una base que nos inocua, como decíamos, ¿no?, a nivel emocional, a nivel físico, espiritual. Y cuéntanos, ¿en qué más estás? Pues ahí cuando empecé a estudiarlos a nivel emocional, claro, ahí era donde encontré que había más falta de base. No de base, porque de base sí que había muchos estudios, pero yo quería entender el por qué hacía ese efecto emocional, como todo, ¿no? Siempre tengo que ir a buscar el por qué. Y encontré un médico que es experto en sensorialidad, que es el doctor Josep de Haro, en el que me abrió... Perdona mi ignorancia, ¿qué es? Él es el... O sea, bueno, ¿qué es...? Experto en sensorialidad. Sí. Este médico es otorrinolaringólogo, experto en sensorialidad y polisensorialidad. ¿Qué es, por favor? Me parece alucinante. Cómo influyen los sentidos en nuestro entorno y en la percepción de nuestro entorno, entre otras muchas cosas. Los miedos, los sesgos de confirmación, la construcción, la realidad. La construcción de la realidad. La construcción de la realidad. Fue de él de que yo aprendí todo eso de cómo funciona el cerebro en la percepción de la realidad, cómo nuestras neuronas, que fue él el que me lo explicó, no son infalibles. O sea, fallan muchísimo. Dice, fallan como escopetas de caña, ¿no? O sea, fallan de 10 conexiones, lo mismo fallan 5. Por tanto, siempre él me explicó en clase, dice, tú imagínate, entre una cosa que ves, o sea, lo que está pasando realmente, nuestras neuronas que fallan a la vez de captarlo, nuestros sentidos, que nos explicó todos los sentidos, todos los filtros que tienen, a nivel de que no todo lo captan, no son capaces de captar 360 grados, no son capaces de captar todo lo que está ocurriendo. Tú te fijas en una cosa y de eso que te fijas te llega a tu cerebro una parte. Lo demás tú lo rellenas con eso que hemos comentado antes de los huecos. Según tu experiencia, lo que tú has vivido durante tu vida, te inventas los espacios huecos, es que la realidad... y te montas una película que no tiene a lo mejor nada que ver con lo que realmente ha pasado. Y es que la realidad es esas verdades que nos decimos para seguir viviendo lo más tranquilamente posibles, porque al final esto parece como el Matrix, ¿no? De alguna manera, esos fallos así que esto es, en informática, los videojuegos se llama bug. Cuando hay es como, yo creo a veces la realidad es un poco el universo, yo lo pondría en paralelo como decir, esto es... está por aquí Kate dando la lata. Bueno, ¿sabes como el universo que dicen que no tiene, que es un infinito? Tú sabes en los videojuegos que se ve siempre el horizonte y es un horizonte que no es real porque no puedes llegar a él, ¿no? Es como pues es como si nosotros nos hubieran puesto también en ese videojuego que es dentro del mundo, del universo, ¿no?
Y es como, bueno, vamos construyendo las realidades un poco en función de nuestros sentidos, Exacto. de cómo percibimos nosotros, de nuestra historia personal. Sí, sí, Y es sí. todo un mundo, es todo un mundo. Es Y todo qué un bueno que se mundo. esté estudiando desde mundo académico, Sí, entiendo. O sea, no. Y es increíble. Y lo que nos pueden Ven. afectar, cómo percibimos el entorno. Quiero decir, él nos explicó perfectamente en clase cómo de un primer suceso, en función de lo que vaya pasando, hasta la emoción, hasta lo que tú te quedas de ese proceso, de ese suceso. O sea, wow, espera, ¿puedes repetírmelo, porfa? Él explicó cómo de un suceso, todos los pasos que hay hasta que tú percibes ese suceso y en Wow. cuántos sitios pueden haber cambios. Es como el teléfono roto, ¿sabes el juego este, el teléfono sí, roto? y como si tú haces un cambio en el inicio de eso que ocurre, o sea, el cambio tan sustancial que hay al final de lo que te quedas del mensaje. Y fue ahí donde en una de las formaciones que yo recibí con él, fue un curso maravilloso sobre los aromas en gastronomía creativa, y era sobre cómo afectaban los aromas en el cerebro, y estaba un poco basado... Vinculado con la boca, claro, porque No, aromas, o sea, una cosa es el gusto y otra cosa es el olfato. Y entonces el sabor es la unión de olfato y gusto. Por tanto, sí, nos hablaron tanto del gusto como del olfato, pero como el olfato es el que realmente va directo al sistema límbico y al de las emociones. Y gastronómico será algo de comer, claro. Claro, entonces ese curso que al principio, cuando a mí me lo propuso él mismo, dice, no, Fermi, si tú estás interesada en saber cómo actúan los aceites esenciales, los aromas, en el cerebro, vente a este curso. Y digo, pero ¿qué pinto yo en un curso de gastronomía? Si yo no sé casi ni cocinar, o sea, no es lo mío la cocina. Y me digo, no, vente porque vamos a hablar mucho de aromas, Claro. del cerebro y de cómo construimos la realidad y hay una pequeña porción de cocina. Y yo, pues vale. Pues tuve la enorme suerte de poder asistir a ese curso, que era en el Celler Can Roca, en Además, el que en un emplazamiento, o sea, vamos. Increíble, ¿no? Tuvimos una suerte. Está considerado de los mejores restaurantes, a lo mejor, de España, ¿no? Sí, Del mundo. Del mundo, bueno, del mundo, obviamente. Sí, brutal. Del mundo. Wow. Los tuvimos a ellos de profesores. Wow. Éramos 9 alumnos en clase. Wow. O sea, eran clases casi... Wow. Casi. Pues ahí, ¿no? Gestionando todo. Todo, o sea, eran mesas pequeñas, 9 personas, todos eran chefs. Además, el aula sería pues un entorno de cocina, un entorno de... No, ellos tienen la masía, que está justo delante del restaurante, que es donde ellos hacen toda la formación, porque ellos están muy enfocados en formar a su personal y a investigar sobre todo lo que rodea la gastronomía, a los sentidos. Wow. Y pues eso. Y entonces ellos valoran mucho cómo afectan los sentidos a lo que realmente percibes de la comida. Entonces, este curso estaba pensado en cómo trabaja el cerebro para poder hacer modificaciones en el plato para llegar a la emoción. Wow. Entonces, en ese equipo, nuestro trabajo de final de curso fue montar un evento gastronómico a los profesores, que nos sentimos en plan Masterchef. Totalmente, ¿no? O sea, vamos. Totalmente, porque éramos 5 o 6 chefs. Había una chef que era de postres, los demás eran chef de cocina, más una persona que es enóloga. Y yo estaba encargada de los aromas. Y entonces hicimos un evento gastronómico y mi función en ese trabajo, que es ahí fue donde otro clic hizo en mi mente, donde descubrí este mundo de cómo puede ser otra vía de uso de los aceites esenciales a nivel emocional. Increíble. Hay muchos otros. ¿Cómo puedes alterar la emoción de la persona? Porque ellos buscan eso. Incluyendo aromas. Wow. Y mi función como química, lo que yo hice fue buscar aromas complementarios a los platos que promovieran unas emociones
y que se fusionaran en el momento. Con seguridad, con... Sí, 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 Wow, sí. impresionante. Sí, y ese fue nuestro trabajo, o sea, fue presentar platos, siempre iban acompañados con aromas. Y si nos movemos además en el mundo emocional, hay que reconocer, fíjate, toda celebración Sí. familiar, cosas que pasan, está vinculada también a una comida, a una cena, o sea, el comer. Sí, 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 sí. Claro, y si analizas por qué el comer, es por el sabor, por... Pues añádele Wow. un clic, Una conciencia, una un conciencia, rigor. no, y con un clic de busco esta emoción mientras estoy celebrando esta fiesta. Wow. Es una Y construcción yo- de la realidad. Y yo buscaba Muy interesante. ese punto de qué aroma aporto para que el chef pueda llegar a esa emoción de una manera más directa Totalmente. y de manera armónica con el plato, porque no se podía poner cualquier cosa. No se trata de poner un difusor con un aceite mientras los demás están comiendo. No, no, no. Era armónico con el plato, porque no podías romper esa armonía sensorial que tienen las personas cuando comemos. Y ahí entiendo, es que hay olores, ¿no?, que te hacen estar más reflexivo, ¿no? Hay aceites esenciales más que invitan más a la reflexión, Exacto. a que te quede como un impacto, como arraigarte a un sentimiento, a Sí, un sí. pensamiento. Y hay otros que son como los cítricos, ¿no?, que son más energéticos, más vitales, más de como los cambios de estación, ¿no? Son Sí, sí, también sí. emocionales, ¿no? Es como... Sí, y nuestro trabajo, cada chef buscaba una emoción en su plato, y en mi caso fue añadir ese aroma, ese aceite esencial, relacionado con esa emoción. Había gente que quería, era sobre todo facilitar la comunicación en el evento, pues yo propuse unos aceites esenciales que lo que ayudaban era wow. a comunicar que haya más comunicación en el entorno. Wow. No es solo estar jajajaja, no, 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 no. Que las personas se relacionen más entre ellas. Exacto. Entonces, Conexiones. Totalmente. Y fue ahí sí que, y eso lo estoy ampliando, es lo que estoy trabajando ahora. Muy bien, o sea, buscándole más. Y estás también en tu carrera de emprendedora, de empresarias, también estás ahora mismo, esto es como muy nuevo, esto que me estás diciendo, estás transmitiéndolo en directo, ¿no? Lo estoy transmitiendo en directo. Y en eso es lo que estoy ahora, en el por qué, para darle una forma a ese trabajo tan bonito que hicimos allí en el sello de Can Roca, para que tenga más sostenibilidad, más fundamento. Y estoy emocionada con ello. Pues nada, pues oye, vamos a concluir, si te parece, ya el podcast. Sí. ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien, he estado muy tranquila, ¿Sí? muy contenta de estar aquí. ¿No te quedas siempre con esa sensación de querer decir más cosas? Sí. Te estoy sacando la segunda invitación ahora, ¿eh? Pues no te lo niego, es verdad. Yo es que tengo facilidad para hablar. Y de hecho, un poco tengo la intención, me gustaría tener, como estoy haciendo ahora con invitados, pero me gustaría tener un vídeo a la semana de alguna manera con personas más recurrentes que van viniendo pues cada X tiempo, como invitados y para hablar de cualquier tema. Quiero decir, todo el tema, a mí me interesa mucho hablar del tema, también que no hemos hablado también del todo el tema cuántico, que también se mezcla con la ciencia, la ciencia quiere decir con el mundo emocional y lo que somos, que es la vida, ¿no? Y el universo y todas estas cosas. Y bueno, pues por ahí te lanzo también esta invitación para que a lo mejor yo también transmitir en directo mi emprendimiento con el podcast, pues también se vaya fraguando ahí, en directo también, ese tipo de invitados, como a decir estrella, que vienen más recurrentemente. Entonces ahí también te dejo la invitación. Pues nada, Fermi, ¿te dejas con alguna... ¿Quieres decir alguna cosita más? No, que esto es un placer, de verdad, Raúl, haber estado este ratito contigo. Espero que también esta charla, no sé, ayude en algo a las personas que la puedan escuchar, les motive, les anime, y sobre todo lo que quiero es animar a abrir el espacio, los aceites esenciales. ¿Dónde te pueden encontrar? También, sobre todo, si tus redes sociales. Claro, por supuesto. Mis redes sociales, sobre todo lo que tengo ahora mismo más activo es Instagram, con mi nombre, Fermina Pérez, aceites esenciales, sencillito. Mi página web. Por ahí te pueden preguntar por tus cursos, los cursos que estás haciendo con los la cursos, OPC. allí, sí, allí verán todos los cursos, los voy anunciando. Además, voy incluyendo tips
formativos para ir ayudando a la gente a ir conociendo Tenéis cursos que son así como más largos, que se empiezan, Sí. ¿no? Pero también vais teniendo, voy a ir estando atento también que vais dando seminarios, ¿no? Seminarios de un día, de 2 días, de 3 días. El próximo curso así más largo tenéis ya la nueva temporada que Sí, el curso el de aceites esenciales y su empleo terapéutico empezará, todavía la fecha exacta no la tengo, pero será para octubre, noviembre. Yo creo que es más bien noviembre. Vale. Bueno, que ahí estén atentos, te pueden contactar. Por supuesto. También cualquier persona que quiera saber qué tipos de aceites utilizar, qué marcas puedes recomendar, cómo utilizarlos, pues tú entiendo que tú haces. Yo les puedo asesorar perfectamente, darles la mano, como digo yo siempre, te doy la mano y te ayudo para que estos primeros pasos los hagas con más seguridad y a partir de ahí te doy unas indicaciones y tú vas haciendo. Aparte que detrás tuyo pues hay toda una comunidad de personas, diferentes terapeutas de diferentes lados, ¿no? que nos apoyamos. Yo formo también parte de este grupito. Exacto. Y nada, pues será un placer tenerte aquí otra vez si se da, y muchas gracias por haber venido. Pues gracias a ti por haberme invitado. Nada, pues ahora nos vamos a comer aquí también con la familia, así que nada, que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.